Bienvenidos, empezamos esta clase con el tema 2. El tema 2 trabaja sobre los saberes jurídicos, es decir, cómo podemos conocer el derecho. Y tiene una vinculación muy importante con las perspectivas que habíamos visto en el programa, en el tema 1 del programa. Fíjense ustedes que ahora está apareciendo una aproximación al derecho de diferentes perspectivas, ustedes lo estarán viendo en la placa, que ya la vieron la clase pasada. Allí en esa placa ustedes van a ver que está la perspectiva estructural, la funcional, la valorativa y la argumentativa, como ya hemos visto la clase pasada largamente. ¿Por qué lo ponemos de nuevo a esta placa? Porque si ustedes se fijan, abajo de todo, en esa placa, está a cada perspectiva el tipo de ciencia o de saber jurídico que le pertenece. A ver, vamos a ver, la perspectiva estructural. Ustedes se acuerdan que estaba centrada en las normas. Miraba más al derecho desde el punto de las normas, de cómo estaba compuesto, de las normas que lo componían, del ordenamiento jurídico que se realizaba a través de esas normas, etc. Y allí entonces, si miran abajo de todo en la placa, van a ver cuáles son las 3 disciplinas más importantes que va a abordar la perspectiva estructural. Esas 3 disciplinas son la teoría general del derecho, la dogmática jurídica y la lógica jurídica. Son 3 perspectivas, ¿no es cierto?, que enseguida vamos a tratar de revisar. Ahora rápidamente, lo vamos a ver ya con más detenimiento seguramente, si hay tiempo, pero digamos que la teoría general del derecho, a través de comparar los elementos que componen cada rama del derecho según una teoría, o a través de la comparación de distintos ordenamientos jurídicos, de distintos sistemas jurídicos, va logrando producir conceptos, explicar conceptos que son comunes a todas las ramas del derecho a todos los sistemas jurídicos que nosotros tenemos conocimiento en Occidente. Bien, como ustedes van a ver, esta teoría, al ser una teoría, sistematiza, describe, establece los conceptos jurídicos que se consideran fundamentales para el derecho. Ustedes esto lo van a ver con mucho más extensión más adelante, porque tenemos una unidad en donde se trata los elementos del derecho, los conceptos jurídicos fundamentales. Pero la teoría general del derecho tiene por su función estudiar los conceptos jurídicos fundamentales. Por ahora piensen en los conceptos fundamentales de norma, facultad, juez, derecho, deber, etc., que son conceptos que tienen que estar necesariamente en todo el derecho, en toda rama del derecho. Las ramas, cuando digo ramas, me estoy refiriendo en realidad a la ciencia que está nombrada más abajo, a la dogmática jurídica, para algunos técnica jurídica. Pero digamos, la dogmática jurídica es justamente la que estudia el derecho vigente. Por lo tanto, la dogmática jurídica se dirige a analizar las normas de cada una de las ramas del derecho. Y acá viene entonces una idea que ustedes podrían tranquilamente tener, como para más o menos ir comprendiendo esto. Y mira la teoría general como un tronco de un árbol, y las ramas que pertenecen a la dogmática jurídica las van a ramas, por ejemplo, de un árbol. ¿Cuáles serían esas ramas? Por ejemplo, el derecho civil, el derecho penal, el derecho comercial,
el derecho el derecho agrario, el derecho de minería, es decir, todas las ramas del derecho tienen un lugar en el ordenamiento jurídico, porque lo componen. Al ser el derecho vigente, las reglas de la dogmática jurídica son todas normas jurídicas vigentes. ¿Comprenden? Que es muy distinto entonces la dogmática jurídica, porque la dogmática jurídica estudia el derecho vigente, mientras que la teoría general del derecho hace una recopilación de conceptos que se encuentran en todas las ramas del derecho, pero de un modo más abstracto, más general. ¿eh? En ese sentido, la teoría general del derecho, si tuviéramos que mirar su nivel de abstracción, sería la que mayor abstracción tiene. Justamente uso esta palabra abstracción porque hay uno de los, en las actividades de autoevaluación, hay una pregunta que establece qué rama o qué forma de estudio o qué disciplina de estudio del derecho es la más abstracta. Bueno, evidentemente la teoría general del derecho es la más abstracta, es la más formal, y por lo tanto, ustedes tienen que poner en esa respuesta a la teoría general del derecho como más abstracta. Tómenlo ahí, si ustedes quieren, como que la teoría general del derecho es la más general, pero la teoría de autoevaluación de este tema 2, las actividades de autoevaluación le van a pedir la palabra abstracción. En ese caso, está faltando aquí el derecho comparado. ¿Por qué? Porque el derecho comparado también estudia los elementos estructurales de los sistemas jurídicos. ¿no? Es decir, también estudia las normas, pero comparando las normas de un Estado, por ejemplo, con las normas de otro Estado. No solo hace una comparación entre textos, sino también entre los valores, entre las situaciones, entre las formas de sociabilidad de cada uno de los lugares en donde está un determinado derecho. En ese sentido, cuando hablamos de derecho comparado, hablamos de un poquito más de abstracción. ¿no? Y finalmente, cuando hablamos de dogmática jurídica, es la ciencia más completa que estudia el derecho. ¿Por qué? Porque la dogmática jurídica estudia las reglas vigentes, lo concreto. Entonces, lo más abstracto sería la teoría general del derecho. La seguiría el derecho comparado, que estudia el derecho de los distintos estados, con miras de unificar el derecho. Se hizo mucho en el siglo pasado con el objetivo de intentar unificar el derecho, pero lógicamente no se logró, porque es muy difícil la unificación del derecho, porque el derecho se relaciona mucho con los aspectos sociales y las valoraciones y los lugares en donde se va registrando la práctica. Bien, entonces el derecho comparado sería menos general o menos abstracto que la teoría general del derecho. Pero la dogmática jurídica sería finalmente la más abstracta porque va dirigida en forma directa a las normas concretas. ¿Qué es una norma concreta? Por ejemplo, la norma que establece qué condiciones se deben tener para adoptar a una criatura. La norma que establece las exigencias o los requisitos para contraer matrimonio. La norma que establece qué es un delito, eso es una norma concreta. Nosotros llamamos una norma concreta a algo que se está manifestando. Si bien el derecho es todo un hecho social, un hecho fenoménico, un hecho de su verdadero fenómeno social, pero cuando nosotros hablamos de dogmática jurídica, estamos hablando de dogmática jurídica como el derecho vigente. La rama más abstracta, me pregunta acá Abril, es
la teoría general del derecho. ¿Mm? Repito. Ahí la palabra abstracta está vinculada con la palabra generalidad. ¿Me comprenden? Entonces ustedes tienen que verlo así, porque si ustedes piensan en la palabra generalidad en vez de la palabra abstracción, les va a ser mucho más fácil concretar la tarea de evaluación. Fíjense que la teoría general del derecho acá se podría llamar directamente teoría del derecho. Sin embargo, se llama teoría general del derecho. Entonces, no entiende mucho de lo que está hablando, claro, pero si esta es tu primera clase, comprenderás que ya hemos ido avanzando mucho. Así que habrá que irse para estudiar, para seguir viendo. Bueno, Y poder estudiarlo. reproducir nuestros encuentros anteriores, entonces también. Claro, ver los recuentos anteriores, pero bueno, traten de que no entremos mucho en diálogo porque si no la clase se interrumpe mucho. Entonces vuelvo a repetirles que la teoría general del derecho sería la más abstracta de todas. Luego seguiría el derecho comparado. Las normas jurídicas son las leyes establecidas en la Constitución. Miren, me da ganas de contestarles, porque las normas jurídicas están en la Constitución o están en un decreto del presidente o están en una reglamentación del rector de la universidad. Esas son las normas jurídicas. Todo enunciado que esté dirigido a provocar un comportamiento. No solamente, está bien, acá me pone María Jesús, lo que son las normas. La pregunta era si las leyes son las normas, si las normas son las constitucionales. Las normas de la Constitución también son normas. Es decir, hay normas en la Constitución, en la ley, en el decreto, pero no se apuren, porque ya va después, a medida que la materia va avanzando, ustedes van a ir pudiendo descubrir mejor todos estos aspectos, ¿me comprenden? Si no, tendríamos que dar todo hoy. Así que bueno, a ver si podemos seguir. Y después, otro tema que se estudia estructuralmente es la lógica jurídica, pero como lógica deóntica. Acá es una lógica complicada, pero bueno, es la lógica deductiva que se utiliza, que es complicada para ustedes, para darla en 2 minutos, pero sirve también para el estudio y sobre todo para el establecimiento de los conceptos, para establecer las contradicciones, las posibilidades que las normas jurídicas tienen en un ordenamiento jurídico. Así que, pero de todas formas, aun cuando está la lógica jurídica ahí porque corresponde, vamos a ver que las tres principales serían la teoría general del derecho, el derecho comparado y la dogmática jurídica. Y ahí fui bajando de mayor a menor en la generalidad o de mayor a menor en la abstracción. Me voy a la perspectiva funcional. Ustedes recordarán que la perspectiva funcional se refería a qué función cumple el derecho, para qué sirve, y ahí aparece una definición que no es la que yo sustento, por supuesto, porque es la definición de Karl Marx, pero sirve para que ustedes vean cómo se haría una definición desde el punto de vista funcional. ¿Por qué? Porque cada una de estas definiciones del derecho tiene un sentido, es decir, su autor ha privilegiado solo uno de los aspectos. Ha privilegiado las normas, en el caso de Kelsen, ha privilegiado la función, en el caso de Marx. ¿Y qué disciplina estudia lo funcional del derecho? La sociología jurídica. Está allá abajo, ¿lo ven? Bueno. Sociología jurídica, lógicamente, estudia las relaciones que existen, que se dan en la sociedad con motivo del derecho. Ustedes saben que el derecho es un hecho social y la sociología lo estudia, como estudia en general los hechos sociales, y lo estudia para establecer su cumplimiento, su función,
si realmente son adaptables las normas a las sociedades a las cuales se van refiriendo. Y por supuesto que la sociología jurídica lo hace atendiendo a valoraciones y atendiendo a lo que cada sociedad representa y a las características de cada una de las sociedades. Vámonos a la perspectiva valorativa. ¿Qué ciencia privilegia la perspectiva valorativa? En general, el que utiliza esta perspectiva o que se ubica en esta perspectiva ve lo más importante del derecho como el valor. ¿Eh? El valor es uno de los elementos que componen el fenómeno jurídico, por supuesto. El valor está en el derecho también. Por eso está la definición de Santo Tomás de Aquino, que en la Edad Media definió el derecho como la ordenación de la razón encaminada hacia el bien común, promulgada por el que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. En realidad, ubicándonos en esta perspectiva, en general se puede hablar de filosofía del derecho, es decir, la filosofía del derecho es, digamos, la disciplina que más estudiaría una persona que se dedica a mirar el derecho desde esta perspectiva valorativa. En ese caso, la disciplina que es más específica relacionada con los valores se llama axiología jurídica y forma parte, o es un desprendimiento de la axiología general, que es el estudio de los valores. ¿No? El estudio de los valores, que como ustedes saben, ya hemos dicho en las otras clases, seguramente, son ideales, son cualidades, ideales, pero que tienen una aspiración de comprensión cierta en la sociedad para realizar los valores que de alguna manera permitan una mejor comprensión y desarrollo del mundo jurídico y de las sociedades jurídicas. La cuarta es la argumentación. Ustedes recordarán que cuando hablábamos de argumentación, hablábamos de ya ver el derecho como una institución dirigida a resolver conflictos que se presentan por medios argumentativos en las distintas instancias que se producen en la vida. Los que van a ser abogados de los aquí presentes seguramente tendrán conciencia de que sus posibilidades desde el punto de vista del ejercicio profesional van a estar muy, muy vinculadas con que existan conflictos jurídicos. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de que uno sea defensor de alguien está implicando que está defendiendo una hipótesis sobre una situación determinada. Bien, esa hipótesis sobre una situación determinada, que generalmente se da ante un juez, necesariamente necesita argumentación. ¿Por qué? Porque hay que argumentar ante el juez, porque seguramente cada una de las partes o de los litigantes, de los que componen ese acto jurídico, va a tener sus propias argumentaciones y va a tener sus propios puntos de vista en algo que aparece como una discusión argumentativa, ¿no es cierto? Pero es que evidentemente deja de lado cualquier tipo de violencia que podría darse para resolver la cuestión desde un punto de vista argumentativo. ¿Y quién va a estudiar eso? Va a estudiar, fíjense, aparece de nuevo la filosofía del derecho y la lógica jurídica. Pero la filosofía del derecho va a dar elementos que hacen a la posibilidad de que en la teoría de la argumentación exista la lógica, la que llamamos la lógica de los juristas, que es distinta a la lógica normal, a la lógica común, a la lógica formal. La lógica de los juristas es justamente una lógica que se amplía más hacia los aspectos retóricos, hacia los aspectos dialécticos que se van a dar en una argumentación.
La teoría de la argumentación, entonces, es una disciplina que va a estudiar el conflicto. Y como disciplina, como teoría que es, va a sistematizar los distintos aspectos de una actividad argumentativa. Generalmente, la teoría de la argumentación se dedica a poner en evidencia cómo trabajan los jueces a través de la resolución de los casos y los conflictos, sobre todo de lo que llamamos casos difíciles, de los cuales algo otro en otra oportunidad seguramente vamos a hablar. Así que aquí, en esta digamos, en la perspectiva valorativa, las disciplinas que estarían refiriéndose a ellas son la teoría de la argumentación, la filosofía del derecho y la lógica jurídica. Bien, de todos modos, esto ¿para qué lo hacemos? Para que ustedes vean la relación que existe entre la unidad 1 y la unidad 2. Una relación que también se puede extraer desde las dos concepciones polémicas que vimos al final de la 1. ¿Se acuerdan? El positivismo y el naturalismo. Bueno, esas son dos miradas epistemológicas, dos miradas de conocer, de enfrentar, de mirar el derecho y de establecer cómo se considera que el derecho es. Ahora bien, hay un naturalista, como ustedes saben, no es que, digamos, deje de lado, acuérdense de esto, está bien esto, no es que deje de lado el derecho positivo. Como ustedes ven, el naturalismo va a presentar el derecho positivo igual que el positivismo, porque el derecho positivo es el que realmente nos rige. Es decir, si usted tiene que sacar el carnet de conductor mañana, lo que lo rige es el derecho positivo, no el derecho natural. Pero, ¿qué pasa si usted tiene que ejercer alguna acción contra el Estado porque el Estado de alguna manera está ofendiendo su dignidad personal? Ahí vamos a ver que si bien el derecho positivo nos va a ayudar, porque esas normas de protección y garantías contra los abusos del Estado están en la Constitución, pero probablemente alguien quiera también invocar el derecho natural. Por eso se dice que el derecho natural es muy importante para establecer los valores que el derecho positivo realiza, como su fundamentación y sobre todo para adoptar una actitud crítica frente al derecho positivo, que es el derecho creado por el hombre. Entonces, y un naturalismo y positivismo también son maneras de conocer el derecho, como las otras que vamos a ver ahora si seguimos un desarrollo histórico que vamos a hacer rápidamente, por supuesto, digamos, por siglos o saltando siglos, para que ustedes vayan analizando las partes más importantes que han adoptado el conocimiento del derecho. Cuidado, esto les va a parecer a ustedes bastante pesado, esta unidad 2. No se preocupen porque a medida que vayan ingresando y vayan estudiando la materia, estas cuestiones después se van resolviendo, no solas, pero a través del estudio que ustedes realizan. Bueno, ya hablé bastante. ¿Vos, María Jesús, querés decir algo más o pasamos a otro tema? Sí, quería hacer unos comentarios. A ver, ¿Sí? nosotros pensamos en que estamos trabajando el capítulo 2 o el tema 2, ¿no? Los saberes jurídicos. Ustedes se van a dar cuenta que la estructura de nuestro tema 2 en el programa arranca con un punto que se llama modelos de ciencia dominantes en diferentes épocas históricas. Y a eso es a lo que hace un segundo en el final Eloy se refería. A ver, nuestro capítulo 2, los saberes jurídicos, marca concretamente un tema diferente al que veníamos tratando, que es el concepto del derecho, que de alguna manera va a estar involucrado en esta idea de los saberes jurídicos. Entonces, primero, como les digo siempre,
pensar en a qué nos invita el título del capítulo. Los saberes jurídicos nos invita a pensar cuáles son aquellas disciplinas que se ocupan de estudiar al derecho, saberes jurídicos. Fue súper interesante el abordaje que hizo Eloy en relación a este tema recién, rescatando esa placa con las perspectivas. ¿Por qué? Porque van a ver cómo nosotros enfatizamos en que en la actualidad el estudio del derecho no se hace desde un solo saber, sino que asumiendo lo que dijimos la primera vez que nos encontramos, que fue que el derecho es un fenómeno complejo, que está compuesto por muchos aspectos, etc. Bueno, el estudio, el conocimiento del derecho, lógicamente que tiene que ser asistido desde distintos saberes y abordando esos distintos aspectos que la complejidad del derecho implica. Entonces, ahí en esa placa que nosotros ya habíamos trabajado, mostrando 4 perspectivas fundamentales, que no son las únicas, pero que sí son las más importantes, vemos que esos 4 aspectos del derecho, abajo ustedes veían, como Eloy les mostraba, las disciplinas que profundizan esa mirada del derecho. Si la perspectiva estructural implicaba la problemática del derecho, de cómo está compuesto, de cómo se ordenan sus normas, la constitución de un sistema jurídico, el orden en su interior, etc. Bueno, vemos que estos aspectos que implican la mirada estructural son estudiados o abordados por disciplinas como la dogmática jurídica, la lógica jurídica, la teoría general del derecho. Y hoy les decía, ¿qué estudia la dogmática jurídica? La dogmática jurídica estudia las normas vigentes en un determinado derecho estatal, el derecho positivo vigente en un determinado estado. Fíjense si no implica bien un aspecto estructural. Bueno, después decíamos, otro aspecto es la función. Ya la lógica jurídica o la dogmática jurídica no miran tanto la función es abordada por otra disciplina, la sociología jurídica fundamentalmente, que estudia la función que el derecho cumple en la sociedad, el grado de eficacia que tienen las normas, la reacción que tengan los destinatarios frente a esas normas, el origen y las razones que dan a las fuentes formales y las circunstancias que determinan las fuentes materiales, etc. Bueno, la valorativa, la filosofía del derecho, más precisamente la axiología con la teoría de los valores, y para la 4ª perspectiva, una disciplina específica, también la lógica jurídica, que es la teoría de la argumentación. Bueno, volvemos después si tenemos tiempo a hacer alguna reseña de estas disciplinas. Pero ven de lo que nos vamos a ocupar, de cómo se estudia el derecho, desde qué lugares y de qué modo se realizan esos abordajes por diferentes saberes jurídicos. Entonces ahí aparecen todo tipo de disciplinas o saberes. Algunos de esos saberes tienen al derecho como objeto de estudio propio. ¿Qué significa? Todo saber científico tiene un objeto de estudio, una metodología, etc. Bueno, algunos de estos saberes tienen por objeto de estudio propio al derecho. Por ejemplo, la dogmática jurídica. Estudia el derecho en cuanto analiza sus normas vigentes. Una rama va a ser especializada de dogmática jurídica del derecho penal y va a estudiar las normas penales vigentes. Y así. Pero hay otras disciplinas que estudian también al derecho, saberes que estudian también al derecho, pero que no es que lo tienen como objeto propio de estudio, sino que es una rama de una ciencia general que se ocupa del derecho. Por ejemplo, la que acabamos de ver, sociología jurídica. Es una rama de la sociología en general. La sociología en general estudia la sociedad, el hecho social, tratando de explicarlo, explicar el fenómeno social o un hecho determinado. La sociología jurídica estudia a la sociedad y su relación con el derecho. La historia del derecho igual, la historia es una disciplina, una rama de la historia es la historia del derecho. Y así. ¿Ven? Entonces, pretendemos en este tema 2 mostrar
los principales saberes que se ocupan del conocimiento del derecho. ¿Estamos hasta acá? Bien, vamos a terminar desarrollando un poco más profundamente la filosofía jurídica o la filosofía del derecho y sus principales interrogantes. Pero Eloy aludía recién a algo, que es con lo que comienza este tema 2, que es, repito, el título Modelos de ciencia dominantes en diferentes épocas históricas. A ver, ustedes se van a encontrar con un desarrollo de varias páginas, que como decía Eloy, es probable que les resulte bastante complejo. ¿Por qué complejo? Porque a esta altura del avance del curso todavía no tenemos tantos elementos históricos, de escuelas, incluso conceptuales, para poder comprender cabalmente esos modelos que tratamos de reflejar en este punto. Pero ¿qué se pretende con esto? A ver, tengan claro esto, así después ustedes cuando lo trabajan, pueden trabajarlo de un modo más satisfactorio. A ver, lo que se pretende mostrar con este punto es que el derecho no se estudió siempre y en todos los lugares del mismo modo. Estamos pensando en, el título es Los saberes jurídicos. En lo que estamos pensando es cómo se estudia el derecho. ¿Se dan cuenta el tema general? Bien. Entonces, en este punto queremos mostrarles los principales, diferentes, no son todos, modelos con los que se estudió el derecho. Y el tipo de conocimiento con el que se puede acceder al derecho, o sea, todo lo que refiere a cómo se accede al conocimiento de un objeto, se llama epistemología. Bueno, si nosotros queremos pensar con qué conocimiento nosotros accedemos a precisamente conocer o estudiar el derecho, tenemos que necesariamente partir de una premisa. El tipo de conocimiento con el que se accede al derecho, o sea, ¿cómo conozco el derecho? ¿Cómo accedo? Si yo quiero conocer la sangre, me tengo que ir a un laboratorio. Si quiero conocer cómo reacciona determinado químico frente a determinadas variables ambientales, bueno, tengo que recurrir a un experimento con ciertos recursos. ¿Cómo estudio el derecho? ¿Se dan cuenta del planteo? ¿Cómo accedo al conocimiento del derecho? Bueno, el tipo de conocimiento con el que yo accedo al derecho no ha sido siempre igual en todas las épocas y en todos los lugares. Y depende básicamente de dos cuestiones fundamentales. Uno, ¿qué entiendo por derecho? Interrogante que nos planteamos en el capítulo 1, ¿por qué depende de qué entiendo por derecho? Recién acabamos de mostrar que algunos piensan que no existe solamente el derecho positivo, que es el que crean los legisladores para establecer cómo se saca el carnet de conductor, sino que además hay un orden superior con principios de moralidad y de justicia, denominado derecho natural. Si yo pienso que el derecho es eso, entonces voy a conocerlo de un determinado, ya mi objeto es ese, voy a conocerlo por algún tipo de conocimiento determinado. Muy distinto a si pienso que el derecho, el único derecho que existe es el derecho actual que crea el legislador. El único derecho son las normas penales que rigen hoy en Argentina. Entonces, mi objeto de estudio es ese, el derecho positivo. No hay otro derecho superior. ¿Entienden? Entonces, el tipo de conocimiento con el que accedo al derecho va a depender de qué entiendo por derecho. ¿Se entiende a qué vamos? Asociándolo un poco con lo que acaba de hacer referencia Eloy sobre jus, naturalismo y positivismo jurídico. Bueno, entonces, un modelo de conocimiento va a depender básicamente de qué se entiende por derecho. Pero también del paradigma o el modelo vigente, no quiero decir de moda porque parecería como banalizar un poco el trabajo del científico del derecho, pero saben ustedes que en todos los campos teóricos existen así como corrientes que aparecen fuertes en una determinada época. La ciencia precisamente es eso,
contestarle a los teóricos anteriores, evolucionar, avanzar, plantear otra mirada, plantearse nuevas preguntas, y bueno, y así es como se van estableciendo diferentes paradigmas o modelos. Entonces, ¿qué mostramos con este punto que a ustedes les puede parecer muy extenso y complicado? Precisamente lo que afirma el título. Diferentes modelos, o cómo es que dice, ¿cómo es que dice el título? Modelo. Modelos de ciencia dominantes en diferentes épocas históricas. Entonces arrancamos ese recorrido que, para que ustedes relajen, nadie va a pretender que ustedes reproduzcan todo ese recorrido que hicimos. Primero porque no es completo, porque no están todos los modelos. Y segundo porque están algunos, los principales, los que parecieron más interesantes, etc. Y segundo por lo que decíamos recién, ustedes, salvo de memoria, en esta instancia sería imposible que ustedes tengan la capacidad de poder reproducirlo. Entonces lo que pretendemos es mostrar los diferentes modelos con los que se abordó el conocimiento del derecho. Y en ese recorrido arrancamos en Roma, pensamos ¿Tenés una placa vos con esto para sí, para que los chicos vayan sí, viendo? una placa hay. Sí, dale, así damos un poco de... Claro, para tener un poco más de... Sí, es Mientras, como un punteo, ¿eh? sí, mejor, mejor, pero por lo menos tienen una referencia, ¿o no? Sí, 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 sí. Bueno, Es lo mientras mismo. tanto yo les digo que esto está mostrando la contingencia que es el derecho, el derecho es un fenómeno que no es igual en todo digamos, universalmente en todos los estados, y tampoco lo ha sido históricamente. Entonces, cada sociedad, cada cultura ha ido tomando sus concepciones del derecho. Se han formado escuelas. Cuando nosotros decimos escuelas, es un grupo de pensadores, un grupo de autores que ha escogido una determinada dirección, y ahí entonces nosotros podemos hablar de que ahí hay un modelo que esos autores han seguido. Pero cuando nosotros hablamos de modelos, hablamos de especies en realidad, o de clases. La palabra modelos es más linda, ¿no es cierto?, para este caso. Pero la palabra modelo tiene una connotación de que es el mejor, y no es así en este caso. Porque uno dice, este alumno es un alumno modelo. No, no estamos usando la palabra en esto, sino estamos usando qué clase de saber o de qué forma se intentó conocer, abordar el derecho. ¿Me comprenden? Entonces, por ejemplo, en esta placa que ustedes ven, que están viendo, dice que, bueno, que vamos a comenzar en Roma. Está bien, comenzamos en Roma porque es el lugar de Occidente en donde aparece lo que llamamos el derecho romano, y fíjense que estamos en el siglo V antes de Cristo. En el siglo V antes de Cristo, en Roma, lo que predominó fue la costumbre, es decir, la realización de un acto se consideraba buena o mala, o digamos, todavía a lo mejor no tenía ese nombre de jurídica o de derecho, pero era una conducta que se consideraba prohibida o permitida a través de la acción de un determinado pueblo. Hasta que aparece justamente en el siglo XV la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas inscribió en tablas de bronce las normas, digamos, que eran más utilizadas o más empleadas en ese momento en la sociedad de Roma. A partir de ese momento aparece lo que llamamos el derecho escrito. ¿Por qué? Porque está escrito en unas tablas de bronce
Esas tablas se llevaban al foro. ¿Vieron que nosotros tenemos un foro también? Bueno, nuestro foro en la plataforma es en lugar de preguntas, de discusión, etc. Allí también los romanos tenían lo que se llama un foro. Y en ese foro, ellos lo que hacían era Escribir. discutir, ¿qué? Ajá. Ah, sí, Discu- sí. discutir y analizar lo que establecía la ley de las 12 tablas. Después Roma también tuvo lo que se llamaba el ius edicendi, que era lo que era el derecho que decía, establecían los pretores, y entonces, de algún modo también eso fue una manera de ir concretando el derecho en escrituras, aunque no fueran las actuales, por supuesto, pero fue una manera de ir recopilando y de ir estableciendo por escritura. Porque van a ver ustedes que en los distintos avances que vamos a ir haciendo aquí, en este cuadro, van a ver ustedes que hay siempre una referencia a si es predominante la legislación o si es predominante los valores y el sentido social que puede tener el derecho. En este caso ya empieza, si bien había empezado Roma con un derecho basado en la costumbre, y por lo tanto en las acciones sociales, la ley de las 12 tablas empieza a poner como un límite, porque establece lo que sería un derecho escrito para el momento. ¿Mm? Bien. Miren los que nos saltamos 10 siglos nada más, ¿eh? Y nos vamos al siglo VI, porque aparece el emperador Justiniano que dispone una recopilación. Esa recopilación es denominada Corpus Juris, Corpus Juris, y por lo tanto recopila todo lo que hasta ese momento se consideraba norma en Roma. Entonces, fíjense en ustedes que ahí nuevamente aparece el derecho escrito, es decir, él divide en varios cuerpos la recopilación, por ejemplo, pero las pandectas, que se referían a la jurisprudencia, eran lugares muy ricos para establecer puntos de vista acerca de lo que establecían las normas. Bien, eso permitió que ya empezara el derecho escrito. Es decir, Claro, eso es la relevancia justamente que mostramos acá, que las 12 tablas era el material, el objeto sobre los que trabajaban quienes lo fueran a interpretar. Entonces ese es el antecedente que mostramos como modelo. Bueno, cuando aparece el primer derecho escrito, que consideramos que es estas tablas exhibidas, talladas en bronce con las reglas de comportamiento aceptadas, bueno, ese era el objeto, el material, el derecho, así como ahora diríamos, bueno, las normas del derecho positivo. En la recopilación de Justiniano, como decía Eloy, es un cuerpo que tiene como 4 partes, en donde que constituye precisamente el objeto de estudio de los juristas de la época. Una parte de esa recopilación son las leyes vigentes, otra parte a la que aludía Eloy, las pandectas, es las obras de jurisprudencia, otra parte es una obra didáctica, y la cuarta es las nuevas leyes que se dictaran. Ese era el material objeto de estudio. perdón, sí, se llama el código, el digesto, las instituciones y las novelas. Esos son los 4 libros en que estaba efectuada la recopilación. Eso es lo que les contaba María Jesús. ¿Seguir? No, eso, solamente quería mostrar cómo, bueno, esto que mostramos es, ahí está el objeto de estudio de los juristas. Claro. Y eso permitió que apareciera en Italia en el siglo XI
glosadores y claro, acá está. En el finales del siglo XI hasta el siglo XIII aparecen lo que llamamos los posglosadores. Esto se va a dar en Italia, por supuesto, también en Bolonia, en la Universidad de Bolonia, que es una de las primeras universidades del mundo. Y por eso se la llama Escuela de Bolonia o Escuela de los glosadores. El hecho de ser una escuela quiere decir entonces, como repito, lo que dije hoy, es que son un grupo de personas, autores, conocedores del derecho, lógicamente, que abrazan una determinada postura. Y a eso lo llamamos entonces escuela. Acá aparecen los glosadores y los posglosadores. Los glosadores se ataron enormemente al derecho que había nacido de la recopilación de Justiniano. Sobre todo esto ocurrió con los glosadores, que ellos se llamaron así porque en los distintos escritos, por ejemplo, se estudiaban las pandectas de Justiniano, y en las márgenes escribían lo que se llama glosa, que eso pueden hacer ustedes también cuando estudian. Cuando están estudiando, tienen el libro o el texto enfrente, entonces escriben al costadito algo que les surge o que está relacionado o es una interpretación de lo que ustedes están leyendo. Bien, eso se llama glosa en gramática o en el estudio de la lengua, ¿no? Y, por tanto, los glosadores se llamaron así por esa manera de trabajar. Escribir glosas, que son comentarios al costado de los textos de Justiniano y de los autores que siguieron posteriormente, porque lógicamente nosotros estamos saltando para mostrarles a ustedes modelos o clases de gente que se dirigió a estudiar el derecho desde un punto de vista determinado. Y después, por ejemplo, los posglosadores, que aparecen ya después de los glosadores, por eso son llamados posglosadores, ellos ya empiezan a dar un poco más de apertura a sus propios desarrollos, y entonces se diferencian de los glosadores en eso, en haber tenido más amplitud para el análisis del derecho. Pero siempre seguimos estudiando textos. Saltamos acá del siglo XIV a los siglos XVII y XVIII y nos encontramos con la jurisprudencia europea, dominada por el naturalismo racionalista. Acá tengo que hacer una distinción, porque yo la he hecho la clase pasada, pero no sé si la recuerdan. El ius naturalista, el ius naturalismo puede dividirse en racionalista o el ius naturalismo cristiano, que suele ser llamado clásico, aunque algunos llaman clásico al racionalista. Ahora, dejando de lado estos aspectos semánticos, ustedes ya saben que el iusnaturalismo es, digamos, de tipo teológico, es decir, que parte de la base de que Dios ha creado al hombre y por lo tanto le ha dado las normas y por lo tanto la ley natural del hombre es una parte de la ley eterna por la cual Dios ha creado a todo el universo. Mientras que la jurisprudencia europea, denominada por el iusnaturalismo racionalista, justamente lo que intenta hacer es separar al derecho de la religión. Entonces, acá no figura como modelo de ciencia, aunque quizás debió figurar la concepción de Santo Tomás de Aquino, que es una concepción que en el siglo XIII, en época todavía de los posglosadores, va a establecer lo que es el derecho natural y por lo tanto el derecho natural cristiano, el derecho natural católico. Si este era
Justnaturalismo racionalista, aquel era un justnaturalismo teológico. Claro, teológico. Esto es Como racional. el fundamento de Ahora viene el racionalista. y ahora el fundamento de las normas no es Dios, sino la naturaleza misma del hombre o la razón humana. Exacto. Entonces ahí nosotros lo habíamos visto dentro del naturalismo, esas dos grandes, el Claro. teológico y el racionalista. Cuando ustedes consultan el libro, se encuentran con los autores del naturalismo racionalista, probablemente con Grocio, con Pufendorf, Kant. con Locke, con Pufendorf, con Kant, con Rousseau, que son los autores del naturalismo racionalista. Esos autores van a ser dominantes en el siglo XVII y XVIII. Por eso, y ellos, entonces, ¿qué es lo que buscan del derecho? Para ellos el derecho es el derecho natural. Lo más importante del derecho es el derecho natural. ¿Por qué? Pero no es el derecho natural teológico que sustenta Santo Tomás de Aquino, sino es un derecho natural que está divorciado de la idea de Dios, basado solo en la naturaleza del hombre, no en la divinidad. Y eso entonces, lógicamente, muchas veces por razones políticas hubo esta distinción, se hicieron estas distinciones entre el racionalismo teológico y el naturalismo racionalista, que de alguna manera respondía a lo que vamos a ver, fíjense ustedes, que aparece después del racionalismo, que ellos van a plantear también el derecho natural y van a plantear el modelo de derecho natural como un modelo importante para el estudio del derecho, pero en un sentido, ya dije, distinto al naturalismo teológico. Dejamos esos siglos XVIII y XIX para ir ya a la ciencia del derecho moderna, que empieza a aparecer ahora a comienzos del siglo XIX. Y fíjense ustedes, si hasta ahora veníamos con un naturalismo importante, tanto desde el punto de vista racionalista como desde el punto de vista teológico, ahora los autores que vamos a estudiar van a explicar el derecho, van a intentar acercarse al derecho a través de posiciones positivistas. Así que, si ustedes están escuchando con atención, van a ver que las tres escuelas que aparecen, ahora van a aparecer, están en el modelo, en la placa. Esas tres escuelas que están mencionadas ahí son la escuela del exégesis, la escuela histórica y la escuela de jurisprudencia analítica. Las tres son positivistas. Entonces, del modelo naturalista de los siglos anteriores, se pasa inmediatamente en el siglo XIX, a principios, y lógicamente eso después intenta llegar hasta ahora, y ha llegado con algunas versiones. Bien, por eso ustedes ven que frente al derecho hay distintas posturas, distintas posiciones, hoy día. Vamos entonces a estudiar esta positividad que hay para estas escuelas. El derecho es fundamentalmente el derecho positivo. La escuela del exégesis es francesa y nace después de la sanción del Código Napoleón. El Código Civil francés, creado en el año 1804, es llamado el Código Napoleón o codificación napoleónica, van a escuchar ustedes así. Bien, como estos señores de la exégesis consideraban que ya tenían hecho todo el estudio del derecho desde el naturalismo, pusieron esas mismas ideas en la escuela de la exégesis, considerando que el derecho, el Código de Napoleón, había incorporado todos los principios posibles de derecho natural y por lo tanto es como que ahora lo único que existía era el derecho positivo.
Pero tuvieron un problema grave, porque ellos creyeron que que esto iba a ser válido para todo tiempo y lugar, iba a ser universal, etc. Y ahí, lógicamente, pronto la experiencia jurídica demostró que no podía ser de esa forma. ¿Eso por qué? Porque el derecho depende de la sociedad en la cual está, de donde está obligando o está vigente. Y esas sociedades son distintas. Al ser distintas sociedades, no se puede poner un modelo que valga para todos. Hay modelos parecidos, pero digamos, ningún modelo vale para todos. Y los modelos occidentales, los modelos jurídicos occidentales valen, por supuesto, con cierta similitud. Pero si van ustedes a los modelos orientales a hacer comparaciones o a hacer derecho comparado, van a ver que en muchas instituciones hay muchas grandes diferencias. Bueno, en Alemania, ¿qué pasó? En Alemania pasó que un autor que es el más representativo de la escuela histórica, Savigny, planteó que el derecho surge de la historia. Fíjense ahora otro punto de vista, que es como el lenguaje. Vieron que nadie aprende a hablar con un libro de gramática. Todos aprendemos a hablar, digamos, porque escuchamos a nuestros padres, nos vamos viendo en el mundo que nos rodea, vamos viendo cómo es el lenguaje. Bueno, él supone que el derecho de la misma forma nació. Es decir, nació de lo que él llama el espíritu del pueblo. Por eso él ahora entiende que la costumbre jurídica es la mejor forma de expresión del derecho y por lo tanto uno de los modelos que él plantea es este modelo de la costumbre jurídica por sobre el derecho, digamos, que está escrito y que está de alguna manera cristalizado en los textos. Después este autor va a cambiar y va a aparecer, después ya vamos a ver después en qué otra escuela aparece. Pero bueno, este es Savigny que planteó entonces este concepto de la escuela histórica. Ustedes van a verlo muchas veces al señor Savigny, que es un autor de comienzos del siglo XIX en Alemania, porque la escuela histórica fue muy representativa y tuvo grandes influencias en los distintos temas del programa cuando nosotros vayamos tratándolos. En Inglaterra ocurrió algo parecido, un positivismo también que surge que está representado por lo que se llama Escuela de Jurisprudencia Analítica Inglesa, porque esta escuela trabajó todo lo que es, por ejemplo, supóngase, todo lo que es los conceptos fundamentales del derecho, trabajó hacia recuperar una teoría general del derecho, o sea, obtener una teoría general del derecho. El derecho era visto como un mandato que provenía del súbdito y que el súbdito tenía, ¿no es cierto? Y ese mandato, lógicamente, era un mandato coactivo, era un mandato que estaba respaldado por pura sanción. Pero, en definitiva, el derecho es lo que la reina dice. Así que en la escuela del exégesis, el derecho es lo que dice el código. En la escuela histórica, el derecho es lo que dice el espíritu del pueblo. Y en la escuela jurisprudencial analítica, el derecho es lo que dice la reina. En los tres casos, el derecho está creado por el hombre. Y en los tres casos, el código fue una creación, el código de Napoleón fue una creación en 1804 del hombre. En la escuela histórica, el espíritu del pueblo está generado por el hombre. Y en la jurisprudencia analítica, el monarca o el rey dicta las normas también en un sentido de norma. Entonces, ahí aparece lo que se llama ahora la ciencia del derecho moderno en el siglo XIX, no hace mucho, hace 200 años más o menos,
del cual después van a surgir otras escuelas, como las escuelas positivistas, y autores como Kelsen, Hart, etc. Bueno, sigo yo nomás, María Jesús. Sí, yo diría que no quedándonos tanto, bueno, por ejemplo, mostramos, bueno, No esos sé, tres bueno, ya no tengo más noción de la hora. Miro en el celular. son las 9:05. Bueno. Esos tres modelos que están en puntito Francia, esos tres centros en Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, los mostramos como un mismo modelo, el modelo positivista, la afirmación de que el derecho es el derecho positivo. En un caso, la ley, derecho estatal y legalista. En otro caso, el espíritu del pueblo, la costumbre. Y en otro caso, bueno, en El Inglaterra mandato del soberano. exactamente. Después, ustedes ahí en el punto 7 tienen la Escuela de la Jurisprudencia de Conceptos, y es como una desembocadura en un formalismo conceptual. Se estudian las normas, es una desembocadura de la escuela histórica. ¿Ven lo que decíamos hoy? Que el devenir del estudio de un determinado objeto se entiende mejor, y esto que les valga para cualquier cosa que estén estudiando, se entiende mejor cuando se entiende una escuela en un contexto histórico determinado. ¿Por qué? Porque la ciencia trabaja contestándole sobre una base con lo que se cuenta, contestándole a los anteriores, o reacciona, o completando, etc. Incluso un mismo autor, ustedes en este recorrido lo van a ver, primer pensamiento, segundo pensamiento, ¿eh? Entonces, eso le pasó a Savigny y le pasó a Yering. Con esa complejidad es bueno destacar que de todas formas, tanto la Escuela de Jurisprudencia de Conceptos como el rechazo, como el formalismo, primero, como el formalismo, que después fue rechazado en el siglo XIX, pero primero fueron una manera de reacción también contra el positivismo de la escuela francesa, alemana e inglesa, ¿me comprenden? Es decir, que la Escuela de Jurisprudencia de Conceptos planteó que una mirada más conceptualista del derecho, y trabajar desde ahí, no trabajar desde como lo hacía la escuela de Sekis, histórica. Claro. Y entonces el estudio del derecho que se plantea es el estudio de las normas, como muchos otros modelos plantean el estudio de las normas, pero en este caso un excesivo formalismo, las normas a los fines de construir esquemas de conceptos, etc. Y luego, fíjense ustedes, en el punto 8, el rechazo a ese excesivo formalismo en dos manifestaciones. En Alemania con la Escuela de la Jurisprudencia de Intereses. Básicamente se piensa que el derecho es una herramienta para cumplir fines sociales, políticos, etc. Entonces, este es el segundo Yering. Claro, ahí está. Entonces, bueno, a las normas hay que estudiarlas en tanto y en cuanto son proposiciones que formalizan esos propósitos, esos fines. Se dan cuenta en cuanto a reglas que expresan esos fines. Y los jueces deben aplicar esas normas en cuanto encaminadas a satisfacer. Por eso se llama jurisprudencia de intereses. Luego en Francia, la Escuela de la Libre Investigación Científica, todo esto tiene relevancia si ustedes alguna vez se dedican al estudio profundo de la interpretación, van a aparecer necesariamente estas escuelas. ¿Por qué? Porque desembocan en propuestas de interpretación de las normas diferentes. ¿Se dan cuenta? Más amplias, mucho más amplias, ¿no es cierto? Toma la claro. Libre investigación científica, hace una investigación libre y científica para no apegarse a la norma. ¿Vieron? Así como los Francia, Alemania e Inglaterra del positivismo se apegaron a las normas, estos otros no se apegan a las normas. Bueno, así otro modelo el decía hoy que vamos fluctuando. Cuando no se apelan a las normas, o van a un formalismo conceptualista, o a veces van a
al análisis valorativo, que es lo que pretende hacer en Francia la Escuela de la Libre Investigación Científica, cuyo autor principal es Maurice Genis. Después viene la Escuela de Derecho Libre y el realismo jurídico norteamericano. Ahí aparece algo interesante, el realismo jurídico norteamericano, o sea, claro. van a ver una diferencia fuerte con estos otros modelos. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes pongan en contexto. Estados Unidos, sistemas anglosajones, el derecho básicamente está constituido por la expresión de la costumbre jurídica y los precedentes. Entonces es otro sistema, no es básicamente la ley como la creación fuerte normativa. Y en el realismo jurídico norteamericano se propone que el derecho es el derecho vivo de los tribunales. El derecho, más que formalizado en normas, en textos, etcétera, expresados en leyes, el derecho es cómo los jueces deciden solucionar un conflicto concreto, por ejemplo, entre individuos. Por eso es realismo. Entonces, si el derecho se entiende así, ¿ven lo que hablábamos al principio? El abordaje o el tipo de conocimiento que se propone al derecho va a depender de qué se entiende por derecho. Si lo fundamental en el derecho, más que las normas cristalizadas, es cómo es el derecho vivo en los seres, en los conflictos, en cómo se declaran los derechos y los deberes en conflictos concretos, entonces el estudio del derecho va a consistir en analizar precisamente ese modo de resolver conflictos, el modo de actuación de los jueces, etc. De hecho, el fundador de esta escuela es un juez, como creo que ustedes lo tienen referenciado en el bueno. Y luego aparece, para ir avanzando y cerrando con este asunto, la teoría de apurar el derecho. Ahí, al que ustedes ya recontraconocen, aparece Hans Kelsen, nuevo, un fuerte positivista que afirma que el derecho, la ciencia del derecho o el estudio del derecho, que es de lo que nos estamos ocupando ahora, él afirma que está contaminado, está distraído, el científico del derecho se distrae con temas que no son propios del objeto del derecho. Entonces lo que él plantea es purificar, por eso se llama teoría pura del derecho, lo que plantea es purificar el objeto de la ciencia y quedarse con lo que efectivamente debe ser el objeto puro sobre el que se tienen que dedicar los estudiosos del derecho. Realiza las dos purificaciones, eso también está en el tema 1, ¿por qué? Porque es un modelo de positivismo jurídico. Realiza las dos purificaciones y se queda con el residuo que constituye el objeto propio de la ciencia jurídica. Ese residuo, ese objeto puro, es la norma jurídica. Por eso Kelsen lo vimos en nuestro primer encuentro como un referente del aspecto de la perspectiva estructural, que estudia la perspectiva estructural, cómo se compone el derecho, cuáles son sus elementos, cómo se ordenan, cuál es el elemento que compone el derecho positivo, la norma jurídica. Y la teoría pura del derecho precisamente es una teoría que explica el derecho, la composición del derecho, de un modo teórico, conforme este objeto. También aparece Hart, que es un autor que lo vamos a ver bastante, que, bueno, entiende al derecho como un sistema de reglas, no solo de normas coactivas, sino de reglas de diferentes tipos, pero lo interesante de Hart, me parece un poco complejo para desarrollarlo ahora, pero que es el contenido mínimo del derecho, ¿no? Ciertas reglas que todos... Sí. No, iba a decir que de todos modos, Hart sigue en el positivismo. Positivista también, sí. Si ustedes quieren ver modelos positivistas, van a ver en Francia, en Alemania e Inglaterra, como ya les contamos, que en la época moderna, el siglo XIX, y eso, digamos, de alguna manera, eso incide posteriormente y van a ver más positivismo en la teoría pura del derecho y en la teoría de Hart. No van a ver positivismo en la Escuela del Derecho Libre ni en el realismo jurídico, porque justamente
para la Escuela de Derecho Libre y para el realismo jurídico hay que abrir el derecho y por lo tanto, además del derecho común, normal, que está regulado, según Kantorovich, que es el autor de la Escuela de Derecho Libre, aparece un derecho justamente que es libre. Y por el otro lado, para el realismo jurídico norteamericano, el derecho va a consistir en lo que los jueces dicen. Si el derecho es lo que los jueces dicen, bueno, es un positivismo de los jueces, pero digamos, no es un positivismo a la altura al nivel de los demás autores. La teoría pura del derecho, sí, su positivismo es una reducción del derecho a la norma. Por eso ustedes lo van a ver a Kelsen en la estructura, en los aspectos estructurales, en la placa que he mostrado hoy. Kelsen es un verdadero autor positivista y encima bastante formalista, ¿no? Pero bueno, de todos modos ha sido importante en la ciencia jurídica porque al quitar algunos elementos del derecho, hizo que los juristas se dedicaran a estudiar las normas, y eso es muy positivo, sobre todo para generar una teoría general del derecho con los conceptos más importantes, más descriptos, mejor establecidos, mejor sistematizados, para una mejor comprensión y para que podamos, cuando hablamos del derecho, estemos hablando siempre de la misma cosa. Finalmente aparece acá, entre otras, porque también está la teoría crítica del derecho, pero aparece acá la teoría de la argumentación, que efectivamente nace en la segunda mitad del siglo XIX, que es, ya hemos hablado de la teoría de la argumentación, como ustedes ven, es un modelo, una disciplina muy moderna, porque es recién del siglo pasado. Lo mismo ocurre con el neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo va a intentar colocar a la Constitución como centro de todo el sistema jurídico, y por lo tanto, en lugar de poner el centro en la legislación, en la ley, el centro debe ser puesto en la Constitución. Y eso trae muchas consecuencias en orden a las fuentes formales, a la interpretación jurídica, etcétera, que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Ustedes ahora estudien esto, hagan las actividades de autoevaluación, estudien con un papelito y con un lápiz poniendo los diferentes nombres de las escuelas, traten de ubicarse en los distintos siglos, traten de meter, pero sobre todo ver esa concepción de que el derecho es algo contingente, histórico, que puede tratarse de diversos modos y por lo tanto es posible que distintos autores y de distintas escuelas lo traten así. Ahora bien, quedaría el final. ¿Cómo lo vemos nosotros este tema? Nosotros creemos que no se debe hablar más tanto de ciencias, sino de saberes jurídicos, porque el derecho es un fenómeno complejo que requiere de muchos saberes para su estudio. Entonces, fíjense ustedes que en el programa ahora, todo ese cúmulo de saberes tienen una denominación, tienen un nombre. Algunos ya los acabamos de ver. Por ejemplo, dice acá, dogmática jurídica, teoría general del derecho, sociología del derecho, lógica jurídica, informática, historia del derecho, derecho comparado, antropología jurídica, psicología jurídica y teoría económica del derecho. Todas esas disciplinas, que bueno, ustedes las encuentran en el material rápidamente para conceptualizarlas una a una. Pero ¿cuáles son las más importantes? Las más importantes son la teoría general del derecho, el derecho comparado y la dogmática jurídica por el lado de lo estructural, la sociología del derecho y por supuesto la filosofía del derecho. Que la filosofía del derecho, no sé si vos, María Jesús, querías dar los problemas fundamentales de la filosofía del derecho. Sí, tenía una placa que simplemente muestra, ay no, no está acá, espera. Ah, bueno, ¿vos tenés una placa? Ponela para que acá está.
No sé si... Claro, bueno, la filosofía del derecho, sí, por supuesto que es un estudio muy importante. Estudia a el derecho, inclusive estudia, pretende conseguir un concepto del derecho. Pero, ¿cuál es el concepto de la teoría de la teoría del derecho que estudia la filosofía? Es un concepto universal, muy distinto al concepto que estudiamos nosotros. Nosotros no estudiamos un concepto del derecho como problema del ser o del concepto del derecho, es decir, no lo hacemos desde una ontología jurídica. Por eso, ojo con el nombre, porque a veces suele aparecer teoría del derecho, pero este concepto del derecho es un concepto filosófico, y el concepto que nosotros damos del derecho en su momento es un concepto que está referido al uso de la palabra derecho, es convencional, es de distinta, digamos, raíz. Y entonces acá aparece, sí, de nuevo, el problema del concepto del derecho. Un concepto filosófico universal del derecho, que sirva para toda rama del derecho, para todo lugar, para todo momento. Y ese, lógicamente, solo puede ser un concepto universalista de carácter filosófico. Se llama problema ontológico, es decir, establecer qué caso de ser es ontológicamente el derecho y a partir de ahí establecer un concepto filosófico acerca del mismo. Por otra parte, otros problemas que trata la filosofía del derecho, que son problemas también de la propia filosofía, son la epistemología jurídica. Cuando hablamos de epistemología jurídica, hablamos de teoría de la ciencia, jurídica, por supuesto, y hablamos de cómo se conoce el derecho, que justamente es lo que vimos hoy, cómo son los saberes del derecho. Y vimos hoy que hay distintas orientaciones epistemológicas del derecho, hasta que pueden llegar hasta negarnos la posibilidad de que el derecho sea una ciencia. Se pone mucho en discusión si el derecho es realmente una ciencia, etc. Así que ustedes saben que todos estos problemas no están terminados, ¿no? Esto es el pensamiento de los autores, el pensamiento de los profesores, etcétera, que va generando nuevas versiones, nuevas miradas y otras vistas hacia el derecho que deben verse como algo que no es una cosa inmutable, que está ahí, que se terminó ya. Hay alguien que pueda tener la última palabra sobre eso, ¿no? La última palabra va a seguir discutiéndose a lo largo de los años, dentro de 2000 años, imagínense en todos los capítulos y todos los siglos que van a tener que estudiar nuestros estudiantes, ¿no? Que por supuesto no serán nuestros, pero será que lo hablo como el carácter de profesores, ¿no? Entonces, esos estudiantes van a tener que estudiar, imagínense, todos los capítulos y todos los siglos que van a tener que estudiar de antecedentes, porque esto sigue. Bien. Por último, queda los problemas de la sociología jurídica, que creo que ya hemos hablado, teoría de la justicia, que es el tema de los valores jurídicos. Entonces, lo más importante que aparece como interrogante filosófico sobre el derecho son la teoría del derecho, la teoría de la ciencia jurídica y la teoría de la justicia, según apuntemos al concepto del derecho, al conocimiento del derecho o a los valores jurídicos, es decir, los valores que el derecho realiza. Bien, no sé, me parece que ya ha sido una clase bastante... Sí, ya son las casi 25, así que Bueno, me parece... ahora sí que me gustaría que me manden algún chat diciéndome que no entendieron nada. Es un tema, o Bueno, sea, que no tienen que asustarse con el primer punto, sino que por eso a mí siempre me gusta hacer esa aclaración, que mostramos distintos modelos, bueno. Y después es sencillo, es abordar cada uno de los saberes que tienen que saber ustedes. ¿De qué modo estudian al derecho? Todos estudian al derecho. Ahora, ¿de bueno, qué modo? acá me dicen muy claro todo, gracias, profesor. Ay, bueno, qué suerte. Bueno, por fin tengo algo que lo vio claro. Bueno, pero claro lo van a ver ustedes, porque miren, hay que darle tiempo al curso. Es como cuando empezaron a aprender a leer.
leer papá y mamá les costaba muchísimo, pero cuando terminaron preescolar, no sabe lo que leían. Y en primer grado y en segundo, quiere decir que, que es muy importante, ¿no es cierto?, que sigamos el curso y sigamos navegando en la web y en la plataforma y buscando concepciones. A ver qué dice acá. ¿Los interrogantes filosóficos están por encima de lo visto cronológicamente antes? No, los interrogantes filosóficos son los interrogantes actuales, pero toda época ha tenido esos mismos interrogantes filosóficos. ¿Entiendes? Porque Roma se preocupaba muchísimo por saber qué era el derecho, inclusive desde el punto de vista filosófico. Y todos los autores que nosotros conocemos, que ya venían de Grecia, que estudiaron el derecho desde el punto, por ejemplo, Aristóteles, Platón. Entonces, esa cultura, eso siguió trabajándose en Roma. Y Roma fue muy precursor y fue un lugar importantísimo del derecho. Entonces, todos estos problemas no es que están por encima ni por acá, nada está por encima ni por abajo. Acá todo está, digamos, horizontalmente, es otro tema, digamos. Yo sé que filosóficamente los romanos se preocuparon por el conocimiento del derecho, por el concepto del derecho, y se preocuparon por los valores, muchísimo. ¿Me comprenden? Bueno, a ver otra pregunta. Bueno, entonces ya quiere decir que ya están muy cansaditos. Bueno, acá, es un placer tener clase. No, pero y eso que este tema no es tan divertido. Les aclaro que este tema no es tan divertido porque es como demasiado esquemático. Pero acá me mandaron unas cosas muy lindas. Ya se va a poner más entretenido el evento, no se preocupe. Pobre, una pregunta acerca del curado. ¿Del qué? ¿Del curado? No, no entendí esta última. Ponela de nuevo, a ver. A ver, que no la leo, no sé. Me gustó más el tema anterior, por supuesto, y el que viene te va a enloquecer. Ah, Ah, claro. sí, hay temas que son mucho más Tienen temas mejores o más fáciles de comprender, chicos, pero eso los va a ir llevando. Muy claro las explicaciones, gracias. A ver, otra cosa, pero tienen que estudiar, muy buena clase. Explica muy bien. Ay, bueno, no puedo leer porque ahora son todas. Lo quiero. Ay, qué lindo que estén estos alumnos. Lo que preguntan, por ejemplo, la escuela de Inglaterra. Bueno, basta. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno. Muchas gracias. Los trabajos, bueno, ya que estamos cerca del... ¿Cómo sería? Los trabajos son los trabajos de autoevaluación. Navegar. Están en la plataforma. Sí, los trabajos los vamos dando a medida que vamos desarrollando los temas. Es básicamente el derecho que dicen los jueces. Muy bien. Viste cómo hubo algunos que han entendido. Bueno, Regio. Vámonos, María Jesús, porque algunos se exceden en los elogios. Pero no ponen el nombre, eso bien. Nos vemos el lunes. Bueno, adiós. Que sigan bien y a meterse a navegar ahí para ver lo que está escrito y lean el libro, estudien el libro. Si no lo compraron, imprímanlo, pero tienen que tener el libro. Bueno, buenas noches, hasta el lunes. Adiós, nos vemos, gracias, nos vemos.